Y invito a los niños que pasen a su clase con la maestra. Y mientras nosotros pues nos quedamos aquí, mis hermanos, en la palabra de Dios, amén. Y yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que abramos la palabra de Dios en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Esos son los versículos que vamos a leer el día de hoy, mis hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hermanos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos instruye, Señor, que nos habla, que tu palabra sea nuestra prioridad, Padre Celestial, en todo momento. Que tu palabra, Señor, como buenos discípulos nosotros la busquemos todos los días. No solamente hoy, Señor, sino de día en día como ese alimento tan necesario para nuestra alma, para nuestra vida. Señor, primeramente, Padre Celestial, te pido que me ayudes a mí a predicar, a hablar, a anunciar tu mensaje como es debido, como corresponde, Señor, con fidelidad y lealtad, Señor. Y que asimismo los corazones de todos, el mío y de todos mis hermanos, podamos ser instruidos por tu palabra y que tu palabra transforme todo dentro de nosotros y de nuestra vida. En nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y este mensaje tiene como título: cobrando o tomando ánimo en Cristo. Tomando ánimo en Cristo. En la traducción del lenguaje actual, este mismo texto, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Qué bonita esa traducción, me gusta esa traducción, hermano. Una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. ¡Qué instrucción! Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la venganza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento, como lo experimentó nuestro Señor, hermanos, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Amén, mis amados hermanos, tomando ánimo de Cristo Jesús. Yo les quiero hacer una pregunta, mis amados hermanos. ¿El mensaje del día de hoy será para nosotros? ¿Cierto que sí, mis amados hermanos? Una vez escuché una enseñanza donde el pastor le decía a la iglesia: este mensaje a veces me dice, o se acercan las personas y me dicen: pastor, es que esa palabra me cayó a mí como, mejor dicho, como anillo al dedo, como si fuera para mí. Entonces el pastor le contestó y le dijo: pues claro, hermana, que es para usted, porque si usted está aquí es para usted. Si usted no estuviera aquí, pues no sería para usted, porque no la estaría escuchando.
Y yo tengo mis oídos atentos y espero que todos tengamos nuestro oído atento a escuchar la palabra de Dios, porque este mensaje es para nosotros, es para todos nosotros. En estos últimos tiempos, mis amados hermanos, donde vemos tanta decadencia del ánimo, nosotros debemos tener y conocer, saber muy bien entendido de dónde debemos tomar el ánimo. Y muchas personas toman el ánimo de recursos incorrectos, hasta los cristianos, porque toman el ánimo de cualquier cosa, pero no de donde viene realmente el ánimo que nosotros necesitamos para poder vivir. ¿Y de dónde viene el ánimo de Cristo Jesús, mis amados hermanos? No viene de ningún otro lugar. Aunque sí, ciertamente hay noticias que en el momento nos alegran y como que generan en nuestro interior una emoción, una euforia en nuestro corazón, en el interior, pero no es permanente. Por ejemplo, el dinero, cuando nos pagan, pues cualquiera se anima, ¿no? Cualquiera pues en su emoción siente, pues ya me llegó la provisión, ¿sí? Y gloria a Dios, pero no permanece para siempre, o sí les dura el sueldo para siempre. Cierto que no, mis hermanos, no dura para siempre. Es más, yo creo que muchos cuando lo reciben ya lo tienen gastado. Entonces llega la emoción, pero al mismo tiempo llega como que, bueno, ya que al igual ya está gastado. Entonces no dura para siempre ese estado emocional, ese ánimo, mis amados hermanos. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer consiguen un novio o una novia, hay emoción, hay ánimo, ¿cierto, mis hermanos? Pero no dura para siempre. Y es más, por la debilidad y la condición del ser humano, la persona le puede a uno causar daño, le puede a uno ser infiel, o puede a uno traicionar, y le puede a uno afectar interiormente el corazón, y eso se llaman heridas. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que eso no es para siempre. No es para siempre, no dura ese ánimo o esa emoción o esa euforia que dan ese cierto tipo de cosas. Pero, mis amados hermanos, cuando nosotros conocemos que en Cristo Jesús, ¿cuántos saben que Cristo Jesús está vivo? Amén, ¿cierto, mis amados hermanos? ¿Qué sucedió cuando se le apareció a los discípulos después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo? Y recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Pues dice la palabra de Dios que en el momento que él subió a los cielos, 2 ángeles se le aparecieron a los discípulos y le dijeron: así mismo como lo habéis visto subir, así mismo volverá. ¿Y cómo subió? ¿Muerto? No, vivo, hermano, vivo. Porque es más, cuando se le apareció a los discípulos, dice la palabra que aún traspasó las paredes. Fue tanta la transformación, el cuerpo glorificado, que se le apareció, hasta comió con ellos. Cuando ellos estaban allí en la barca, mis amados hermanos, que el Señor les dijo: vayan y esperen en Jerusalén, esperen hasta que yo les dé la señal, o hasta que yo, al lugar donde yo les diré. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos cogieron y se fueron otra vez, Pedro y todos se fueron a remendar y a pescar. Y cuando estaban pescando, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que desde la barca Pedro vio a alguien que estaba en la orilla y tenía una fogata encendida y que estaba cocinando un pescado. No sé si era uno o bueno, los que dice ahí la palabra del Señor. Entonces desde la orilla el Señor le habló: echen su red. Entonces Pedro de una vez se cimbró: uy, ¿qué pasó acá? Porque estas palabras ya las había oído alguna vez. Y cuando vieron que era el Señor, Pedro se mandó al agua, nadó y fue hasta la orilla, y dice la palabra de Dios que comieron, lo cual quiere decir que el Señor está vivo. El Señor está vivo, mis amados hermanos. Por eso, el Señor Jesucristo, si está vivo y permanece y vive por los siglos de los siglos, Él es la fuente más fiel y más leal para nosotros tomar ánimo y recurrir a la fortaleza que necesitamos. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Ustedes pueden creer eso, hermanos?
El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor nunca. Ustedes sabían que cuando ustedes, este libro, mis amados hermanos, la Biblia, cuando ustedes lo abran, están abriendo lo único que permanece por los siglos de los siglos, las palabras, el único libro que va a permanecer por los siglos, las palabras del Señor. Y son las únicas de las que debemos nosotros tomar el ánimo que necesitamos, mis amados hermanos. En momentos de dificultad, desánimo o agotamiento espiritual, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dirige a mirar a Cristo. ¿Hacia dónde nos dirige la palabra? A mirar a Cristo. En momentos de desánimo, de agotamiento, de cansancio y de tantas cosas que vivimos, la palabra nunca nos va a guiar hacia otro lado. La palabra no nos va a guiar a que tome ánimo, o tome fortaleza, o tome fe del dinero. No, nunca. Tome ánimo, tome fuerza, tome fortaleza de su esposa. No. La palabra de Dios no dice poner la mira en tu esposa, poner la mira en tu trabajo, poner la mira en el dinero, poner la mira en tu carro, poner la mira en tu mascota. La palabra de Dios dice, pongan la mira en el autor y en el consumador de la fe, en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. La palabra nunca nos va a direccionar hacia ningún otro lado, mis hermanos. Y si ustedes y yo tenemos claro que la palabra de Dios nunca nos va a dirigir hacia otro lado, nosotros fácilmente podemos discernir y podemos comprender que cuando nos habla una persona de un mensaje diferente que nos esté direccionando hacia otro lado que no sea Cristo, ese mensaje no es de Dios. Ese mensaje no es de Dios, porque una persona que quiera direccionar a otra hacia Dios o hacia Cristo, no va a hablar las palabras o no va a decir otras palabras diferentes a lo que está aquí en la Biblia. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios hablan. O sea, no lo va a direccionar hacia ningún otro lado ni le va a decir, pues, eso sabe qué le motiva, qué le anima de verdad, qué lo anima a usted. Vámonos a tomar esta noche. Vámonos para tal sitio. Usted lo que necesita es divertirse. Eso es lo que usted necesita para que deje esa cara larga y deje de estar tan desanimado. ¿Y cuántas veces no nos han dicho hasta nosotros? A mí una vez me dijeron, es que usted, porque cada vez que hay algo importante, usted no se va con nosotros en el trabajo. ¿Sí? Que sí, que nos pagan a prima y nosotros queremos ir a tomar y usted nunca se va con nosotros. Entonces, son palabras que no nos están direccionando hacia el lugar de donde nosotros debemos tomar la fuente del ánimo y de la fortaleza, que es Cristo Jesús. Precisamente, mis amados hermanos, en Hebreos 12, del versículo 1 al 3, nos muestra una ruta clara para recobrar el ánimo. Una ruta. Si usted quiere saber cómo, mis amados hermanos, tener ánimo permanente, escudriñe la palabra de Dios, escudriñela. Y ahí va a encontrar y podemos tomar ánimo de ella. Nos muestra la ruta clara para recobrar el ánimo, viendo el ejemplo de los héroes de la fe. Viendo el ejemplo de los héroes de la fe. Entendiendo que estamos en una carrera segura y fijando nuestros ojos en Jesús, siguiendo su ejemplo. Ahí en esos versículos, mis amados hermanos, encontramos nosotros precisamente un llamado urgente, pero amoroso, a no rendirnos ni a desanimarnos. En la vida cristiana, mis amados hermanos, tenemos una meta. El cristiano no es un pasante que anda despreocupadamente por los senderos de la vida, o sea, como quien dice, a lo que salga, o sea, sin ningún propósito, sin ningún sentido de vida. No, el cristiano no vive una vida así, sino una persona, un creyente que sabe a dónde va, para dónde se dirige, dónde está y quién lo llamó. No es un turista que vuelve a pasar la noche a su punto de partida, sino un peregrino que siempre va de camino, en el camino de Cristo Jesús. La meta, mis amados hermanos, la meta es ser semejantes a Cristo. Esa es la meta.
La vida cristiana tiene un destino y estaría bien, mis amados hermanos, que al final de cada uno de los días que nosotros podamos vivir, sepamos cuál es nuestro destino, lo tengamos claro y que nos hagamos una pregunta: ¿cuánto he avanzado? ¿Cuánto he avanzado o cuánto he vuelto atrás? Ustedes sabían que el desánimo y el ánimo son un ingrediente que puede generar en un cristiano que vuelva atrás o que siga adelante. Y si no estamos tomando ánimo de la fuente correcta, que es Cristo Jesús, mis amados hermanos, créanme que no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. O nos quedamos estancados o muchos vuelven atrás. No perseveran, no siguen o no seguimos adelante. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer todos los días, mis amados hermanos. ¿Cuánto he avanzado? Pero no por mis propias capacidades, sino por la instrucción, la dirección del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, las palabras de Jesús. Poner puestos los ojos en Él es la única manera, mis hermanos. ¿Qué podemos ver, mis amados hermanos, en Hebreos 12, del versículo 1 al 3? Primero, que tenemos testimonios vivos de cobrar ánimo en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Testimonios vivos de personas débiles igual que nosotros, de personas que sirven a Dios igual que nosotros, de personas, de creyentes que oyeron la voz de Dios, que eran igual que nosotros, trabajaban, hacían lo mismo. Tenemos testimonios vivos de esas personas que cobraron ánimo tomando el ánimo de Dios, de Cristo Jesús, mis amados hermanos. En el versículo 1, precisamente de Hebreos 12, nos lo dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, y esa palabra de derredor, o sea, teniendo en contexto, o teniendo alrededor, o ya sabiendo lo que leímos anteriormente, porque recordemos que de Hebreos 12, el capítulo anterior nos habló de ¿qué? De la galería de la fe. Y nos habló de todos los hombres, los héroes de la fe de Dios, que vivieron conforme a la palabra de Dios y que Dios los puso en un capítulo, hablando de sus vidas. Por eso dice: teniendo a nuestro alrededor o en contexto, tan grande nubes de testigos. Cuando nosotros leemos Hebreos 11, mis amados hermanos, vemos hombres y mujeres que aprendieron a tomar el ánimo, la fortaleza que necesitaban para sus ministerios, para lo que Dios los llamó, para poder hasta cerrar boca de leones, soportar fuegos, como dice ahí, hacer huir ejércitos extranjeros, mis hermanos. Todo lo que estos hombres de fe nos dicen en Hebreos 11, ahí nos muestra que estos hombres todos tenían algo en común, y es que todos tenían la mirada puesta en la recompensa que Dios les había prometido, en la meta. Y todos, mis amados hermanos, todas las vidas de estos hombres y todos los escritos de estos hombres apuntaban todos sus mensajes y todas sus palabras a Cristo Jesús. Todos, porque toda la Biblia, el centro de la Biblia, todo lo que habla la Biblia, todo apunta para Jesucristo. Mis amados hermanos, por lo cual quiere decir que son testigos vivos, que experimentaron, mis amados hermanos, el ánimo que tomaron de Dios cuando estaban en circunstancias difíciles. En Hebreos 11, mis amados hermanos, se presenta una nube de testigos. Hombres y mujeres que vivieron por fe. Porque, ¿qué se necesita para tener ánimo? Creer en Dios. Creer en Cristo Jesús. ¿Y qué es creer? Fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y todos estos hombres y mujeres, mis amados hermanos, vivieron por fe. No solo nos hablan desde el pasado, lo que nos dice ahí en Hebreos 11, sino que sus vidas testifican que vale la pena confiar y perseverar en Dios. Vale la pena. ¿Sabe cuál es una de las razones por las que nos desanimamos? Porque pensamos que no vale la pena. Que no vale la pena ir a la iglesia. No vale la pena seguir a Cristo. No vale la pena sacrificarse y negarse a sí mismo
para poder seguir los mandamientos de Dios o las palabras de Dios, que no vale la pena. Muchas veces pensamos que vale más la pena seguir las concupiscencias, los deseos, el entretenimiento de este mundo y tantas cosas que se ven en este mundo, vale más la pena eso que Cristo. Y eso desanima. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque quitamos la mirada de donde la tenemos que estar poniendo, de Cristo. Porque Él es la fuente del ánimo de todos nosotros. Debemos saber, mis amados hermanos, que la palabra de Dios y todo lo que estamos haciendo en este lugar vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque la iglesia, mis amados hermanos, cuando se reúne, cuando adora, cuando comparte, está manifestando con esa expresión de fe, porque no más venir acá es una expresión de fe. Está manifestando de que está esperando a alguien y que se está instruyendo, se está capacitando y viene a reunirse con los demás hermanos a adorar a alguien que va a volver. Eso vale mucho la pena, hermano. Yo siempre digo, cualquier cosa pudiera haber estado yo haciendo en este momento si yo no hubiera conocido a Dios. Hubiera podido haber estado en las drogas, en el alcoholismo, qué sé yo, de pronto en las calles, hasta muerto pude haber estado. Pero estoy aquí, mis amados hermanos, predicando el Evangelio, la luz de Cristo. Tratando, mis amados hermanos, de alumbrar con un foco, como les dije hace un ratico, de 10,000 watts para que se ilumine nuestro entendimiento. Y sigamos adelante con ánimo, sin desánimo, sin rendirnos y ser capaces de salir y enfrentar a nuestros amigos que se nos oponen. A enfrentar, o sea, cuando hablo de enfrentar no es agarrarnos a golpes, ¿no? O sea, el contexto que digo es soportar y resistir los embates de las burlas, de las afrentas, del oprobio, de los maltratos, del menosprecio, del rechazo. ¿Quién experimentó eso? Cristo, hermano. ¿Qué experimentó Cristo? El oprobio, el rechazo, las burlas. Lo llamaban endemoniado al Hijo de Dios. Demonio tienes, le decían. Borracho comilón. Le decían, ¿ustedes creen que eso no desanima? En Isaías, mis amados hermanos, dice, menospreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y aún así hizo la obra que se le vio hacer, morir por nosotros, mis hermanos. Entonces sí vale la pena. Sí vale la pena, mis amados hermanos. El cristiano es como un corredor que compite a la vista del público. Nosotros estamos en la competición. Cuando usted decidió ser cristiano, cuando yo decidí ser cristiano, usted ya es una carta abierta, leída para todos. Todos somos cartas abiertas delante de todos. Por ahí dice una frase, el mundo no lee la Biblia, pero lee cristianos. Y cuando ven a un cristiano que se va, desborda y hace lo mismo que cualquier otra persona que no conoce a Dios, pues si usted es una carta leída, ¿qué le van a decir? Pues si este es cristiano, ¿yo qué me voy a meter al cristiano? Yo soy más cristiano que este, dice. Y todo muchas veces sucede, mis amados hermanos, por perder la vista, la mirada de Cristo y desanimarnos pensando que no vale la pena correr esta carrera. Tenemos una nube de testigos, que no los vemos, pero hay testigos que nos dejaron escritos, hermano. Moisés, Abraham, David, Daniel, los profetas menores, los profetas mayores, Josué, Rahab, y todos los que nos nombra ahí en Hebreos 11 son esa nube de testigos que nosotros tenemos, mis hermanos. Por lo tanto, somos cartas leídas no solamente delante de Dios, sino delante de todos, mis hermanos. Debemos tener ánimo y saber que vale mucho la pena seguir a Cristo Jesús. No estamos solos. Muchos antes que nosotros pasaron pruebas semejantes y vencieron por la fe. Eso debe darnos ánimo. Si nosotros leemos en Hebreos 11 lo que vivieron estos hombres, si usted no quiere leer de pronto los grandes libros de la Biblia, lea Hebreos 11 y ahí le va a dar un resumen de las vidas de grandes hombres de Dios que por fe, mis amados hermanos, tomaron ánimo y vencieron muchas cosas y soportaron muchas cosas, mis hermanos.
Por eso, cuando leemos, mis amados hermanos, la palabra de Dios y la vida de estos hombres, eso debe animarnos, que si usted lo está viviendo y yo lo estoy viviendo, ¿qué me hace diferente a esos hombres? ¿Sabe qué puede ser? La duda o la fe. Porque ellos creyeron y vivieron por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y de pronto, mis amados hermanos, si uno de pronto, aunque no necesariamente tiene que ser exactamente lo mismo, porque aquí no nos van a traer los leones como a Daniel y a ver qué va a pasar. No, cierto que no, pero sí hay leones que nos quieren devorar. Hay un león rugiente que está buscando devorarnos, mirando cuándo nos desanimamos, cuándo nos despabilamos, cuándo vacilamos y dejamos de mirar a Cristo para devorarnos. Las circunstancias que nosotros vivimos no es muy diferente a lo que muchos de los profetas y hombres de Dios vivieron. Y si ellos vencieron por medio de la fe en Dios y tomaron ánimo de Cristo, de Dios, ¿qué nos dice a nosotros que no nos va a funcionar? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos va o nos dice a nosotros que ese recurso de la fe, de mirar a Cristo, no nos va a funcionar a nosotros? Si ellos ya lo dejaron precisamente como una galería, para que nosotros pero miremos, vea, si es verdad. Pero lo que nos hace falta muchas veces es creer que eso fue verdad. Creer que eso fue verdad. El ejemplo de Abraham, por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac. Nosotros no moramos en tiendas, nosotros tenemos una casa una casita bien bonita, con un techo, no nos mojamos, estamos bien, lo necesario. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. Imagínense, hermano. Coherederos de la misma promesa. Isaac y Jacob eran coherederos de la misma promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque esperaba, tenía fe, tomaba el ánimo de lo que esperaba, así como nosotros esperamos a Cristo. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La tenían clara, tenían la fe clara, lo que esperaban. Nota el contraste, moraban en tiendas, pero esperaban una morada del cielo. Una habitación construida, una casa construida por Dios. Moramos en tienda, pero gloria a Dios, viene una ciudad que Dios me construyó. ¿Eso anima o no? Claro que sí, hermanos, eso anima. Pero cuando a nosotros se nos olvida la palabra o no creemos en esa promesa, ahí es donde entra el desánimo. Entonces hay que mirar constantemente la Escritura y a Dios para estar animados, hermanos. Otro ejemplo, Moisés. Moisés renunció a lo pasajero. Vea cómo lo dice en Hebreos 11, 24, 27, y lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Moisés confió en Dios, empezando por ahí. Y por eso, cuando ya fue hombre, o sea, desde niño confió en Dios. ¿Sí notan? Porque dice, Moisés confió en Dios y cuando ya fue hombre, ¿qué quiere decir? Siempre confió. Siempre fue perseverante. Cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey, del faraón, ya lo sabemos, de Egipto. No quiso disfrutar de lo que podía ser. No quiso disfrutar de lo que podía ser y tener como egipcio. Recuerde que egipcio es un simbolismo del mundo. Entonces, apliquémoslo a nuestra vida. No queremos disfrutar lo que el mundo nos ofrece. Como Moisés no quiso disfrutar lo que Egipto le ofrecía, siendo hijo adoptivo de la hija del faraón. Dice, tener como egipcio, pues era pecado. Por eso no quiso disfrutar de eso, porque era pecado. Tenía una conciencia de un Dios santo. Tenía la conciencia, la claridad de que Dios es santo y por eso dijo, no, aquí lo que me están ofreciendo es puro pecado. Aquí yo no me quedo. Prefiero otra cosa. Sí, sigamos viendo lo que dice. Prefirió que los egipcios lo maltrataran. ¿Por qué? Por rechazar lo que le ofrecían. Por ir en contra de lo que ellos hacían. Y ir a decirles, libera a mi pueblo. Dios mandó a decir, libera a mi pueblo.
¿Qué vamos nosotros a decir cuando salimos o cuando evangelizamos? A Satanás indirectamente le decimos: libera a mi pueblo. ¿Cómo? Por la fe en Cristo. Y es mejor escoger, mis amados hermanos, el maltrato, lo que nos puedan decir, por estar en el mundo y de vivir de los deleites del mundo. Es mejor ser maltratados y preferir más bien caminar en Cristo fieles, como lo hacían con él, con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era maltratado. Dice: en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, hago énfasis, en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, como muchos nos quieren decir, que disfrutemos, que la vida, con decirle que hubo una persona que dijo: es que yo quiero el oro aquí, yo no lo quiero en la ciudad que va a venir. ¿Ustedes pueden creer eso, mis hermanos? Es un mensaje que no está direccionando a las personas a Cristo, a la vida eterna, sino a las riquezas de Egipto, a las riquezas del mundo. No estoy diciendo que no las podamos tener, pero mi corazón debe estar puesto a donde Dios me llamó a tener el corazón, que es en Él, no en lo que nos ofrezca este mundo. Moisés decidió que era mejor sufrir. ¿Quién decide eso, hermano? ¿Quién decide que es mejor sufrir? Como también iba a sufrir el Mesías. O sea, pues si mi Mesías va a sufrir, yo también, por hacer lo correcto. Pues sabía que Dios le daría su premio. ¿Sabe qué significa eso? Fe. ¿Qué quiere decir? No, yo sufro acá, pero Dios me tiene un premio. Y por lo tanto me animo y hago lo que Él me manda, ser obediente. Sigue diciendo: Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió. En otra versión dice: ni se desanimó. Ni se desanimó nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, aunque no lo viera, porque dice, como viendo al invisible. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros para estar animados, mis amados hermanos, y no tener miedo? Porque Moisés no tuvo miedo a la ira del rey, dice, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Asimismo nosotros tenemos que sostenernos, resistir, como viendo al invisible. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí es donde tomamos ánimo. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿Dios está en todo lugar? Amén, ¿cierto? ¿Cómo decimos nosotros entonces: ven, Señor? Si Él ya está aquí, si ya está en mi corazón. Hay que creer que está, más bien. Hay que tener fe que está en todo lugar. Que a donde yo esté, si Él está ahí conmigo: Señor, vea, yo estoy pasando esto, no sé, lo que cualquiera esté pasando. Pero si pasando, estás aquí conmigo. Aquí estás conmigo, Señor. Me animo y espero una ciudad, espero la vida eterna. Señor, sé que es difícil y que estoy siendo, mejor dicho, paso por mucha dificultad, pero por la fe me mantengo, me sostengo y me animo. Amén, mis hermanos, como Moisés. Y tantos ejemplos, testigos que tenemos alrededor. En Romanos 15:4 dice: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Repito, Romanos 15, versículo 4. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual, que me gusta cómo dice esa versión. Mira lo que dice: lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia. Si no la leemos, ¿cómo vamos a tener ánimo? ¿Y cómo vamos a tener paciencia? Y nos da seguridad en lo que hemos creído. Entonces queda la palabra de Dios, 3 cosas. Nos da ánimo, nos forma en carácter, en paciencia, y nos da seguridad de lo que vendrá. Eso nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué más vemos en Hebreos 12, mis amados hermanos, del 1 al 3?
Vemos, mis amados hermanos, como segundo punto, el ánimo de estar en una carrera en Cristo segura. Estamos en un camino seguro. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera no la tenemos atrás, hermano. Ya dejemos de estar mirando para atrás como miró la esposa de Lot. La carrera la tenemos por delante. ¿Qué hay que hacer para ir para adelante? ¿Echar para atrás? No, caminar hacia adelante. Si usted camina despacio, tranquilo, el Señor no lo va a juzgar. Si usted camina rápido, tampoco lo va a juzgar. Si usted toma decisiones rápidas y radicales de vivir en Cristo, pues gloria a Dios. Si de pronto es un poquito más como que no se decide, pero sabemos que se puede decidir, pues hermanos, también el Señor no nos va a juzgar con eso. Pero la idea es correr la carrera que tenemos por delante, mis hermanos, sin parar. Hay que seguir adelante. Ahora, ¿usted cómo va a correr la carrera o yo cómo voy a correr la carrera con un maletín con 5 kilos, con 100 kilos encima? Pues es muy difícil correr una carrera así. Es más, con decirle que no hay ni 10 metros y ya está en el suelo. ¿Cómo usted sube el monte Everest con una carga pongámosle poquito, 15 kilos encima? ¿Ustedes creen, si es subida, si de por sí es subida, ahora con peso encima, ustedes creen que esta vida es fácil? Si es difícil y usted con peso encima, ¿cómo va a correr una carrera bien en Cristo, hermano? ¿Cómo voy a correr una carrera bien en Cristo? ¿Ustedes sabían que el pecado es un peso que no nos deja correr la carrera bien y que nos desanima? Si la vida está difícil, porque yo hoy miro las noticias y lo único que veo es que Israel atacó Irán, Irán a Israel y viceversa, Ucrania, Rusia, Ucrania, descontrol por todo el mundo, suicidio en el Bacatá. ¿Sabían que se suicidó un muchacho la semana pasada desde el piso 40 en el Bacatá? Se tiró, un sueco se tiró desde el piso 40, cayó y se partió en dos, un joven de 19 años. Mis hermanos, la vida no es fácil y si la corremos con un peso encima, menos vamos a poder correr la carrera. Es un dolor esas cosas, porque esa persona pudo haber, si hubiera escuchado de pronto a alguien, hubiera hablado de Cristo, aunque ciertamente de pronto en algún momento obviamente tuvo que haber escuchado, pero era un joven que vivía solo. Si hubiera escuchado estas palabras de ánimo, posiblemente no se hubiera tirado, mis hermanos. Ahora nosotros como cristianos debemos despojarnos del peso que nos asedia, de ese peso que no nos deja correr la carrera. El pecado es una herramienta, un ingrediente de desánimo para no correr la carrera en Cristo, mis hermanos. El pecado desanima, porque el pecado genera culpa y la culpa nos aleja de Dios. ¿Saben cómo? Cuando usted no cree que Cristo Jesús lo perdona todo y que por la sangre de Cristo todo se limpia, si usted viene al arrepentimiento, se lo traga la culpa y la culpa lo va a desanimar y le va a impedir seguir. Es que yo no voy porque yo peco mucho, ¿para qué voy? Si yo no soy, y el decir es que no soy digno de ir a la presencia de Dios. Pues venga Cristo Jesús para que sea perdonado, para que se quite el pecado, el peso que Él nos asedia y que no nos deje correr la carrera, mis hermanos. Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La pregunta sería, ¿qué cosas debo soltar para correr con ánimo la carrera? Otro punto que vemos ahí en Hebreos 12, en el versículo 2. Los ojos en Cristo siempre, mis hermanos. Los ojos en Cristo siempre. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, ¿qué hay que hacer? Poner la mirada en Cristo, pero despojándonos, quitándonos el peso de encima, que no nos deja correr la carrera animados, con paciencia. Hay que poner la mirada en el Señor. El secreto del ánimo, por decirlo así, mis hermanos, está en donde ponemos la mirada.
Ana, o sea, no estoy hablando de físicamente, literalmente, sino interiormente, espiritualmente, en quién depositamos nuestra confianza. El secreto del ánimo está donde ponemos la mirada. Jesús es el origen y el que lleva nuestra fe a su cumplimiento. Ojo con esto, Jesús es el origen de la fe y es el que le da cumplimiento a la fe. Por eso dice el alfa y el omega, el principio y el fin. Si yo estoy en Cristo y usted está en Cristo, dentro de Cristo usted no tiene pérdida. Si nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús, no hay pierde. Está dentro del principio y está dentro del fin, del que es el fin. Usted está encajonado ahí, no hay más. Usted está en el camino correcto. Yo estoy en el camino correcto. Jesús es el origen y el cumplimiento de la fe, por lo cual es seguro lo que creemos. Si vemos las circunstancias, nos desanimaremos. Si vemos a Jesús, nos fortaleceremos, pues Él nunca falla. Y lo que Él dice es seguro. No hay palabras más seguras y más, ¿cómo es que se dice? Inefable. No. Que Él nunca falla. Inefables. Las únicas palabras son las de Él. La mía, yo puedo decir algo acá y estar errado. Y cuando usted vaya y mire la palabra pastor o encargado, como me quiera decir David, lo que usted dijo, hermano, se equivocó en una parte. Yo me puedo equivocar, hermano, y me puedo corregir, pero el Señor nunca se equivoca y nunca falla. Nunca. Por lo cual las palabras de Él son las más seguras. Y ahí es donde está la fuente de nuestro ánimo. No en las circunstancias, sino en el Señor Jesús, puesto los ojos en Él. Como lo dijimos el domingo pasado, Pedro miró a Jesús y mientras miraba a Jesús estaba seguro y caminaba sobre lo imposible, sobre las aguas. Porque si yo camino, ahorita me meto a un charco, me hundo. Eso habla de eso, caminando sobre lo imposible. Pero cuando quitó la mirada del Señor Jesús, se hundió. Y entra el desánimo, entra la tristeza, entra la depresión, entra la duda, entra la confusión por quitar la mirada de Jesús. Lo cual quiere decir que poner la mirada en Cristo Jesús es la fuente total de la permanencia, la constancia y del ánimo, hermanos. Estoy mirando, ¿qué estoy mirando? ¿Más los problemas, las circunstancias o a Cristo? No estoy diciendo que no van a haber problemas. No, sí van a haber. Pero cuando vayan, ¿en quién ponemos la mirada? Es la pregunta. Precisamente en Colosenses 3, versículo 1 al 4, dice, y leo rápidamente para no demorarnos mucho, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, dice la palabra, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida. ¿Se acuerdan lo que dije? Él es el principio y el fin. Está ahí escondida nuestra vida. Ahí está escondida. Nuestra vida está escondida con Cristo. O sea, no estoy solo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la fuente del ánimo. Si yo creo esto, que yo seré manifestado con Él en gloria y pongo la mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra, voy a estar animado independientemente de lo que sea, hermano. Voy a tener ánimo. Señor, yo sé que estoy pasando por esto, pero sigo adelante, yo creo. Sigo con esfuerzo. Sigo adelante. Salmos 34:5 lo dice de esta manera. Que para no leer solo el nuevo, sino el también, para que sepan que el ánimo siempre fue de Dios, hermano. La fortaleza siempre es de Dios, de Cristo. El salmista dijo, los que miran al Señor quedan radiantes de alegría. Otra versión dice radiantes o completos de ánimo. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás serán defraudados, jamás, porque Dios no defrauda, mis hermanos.
Y tantos versículos que hay que nos hablan de poner la mirada en Dios. El Salmo 123, 1 y 2 dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Ustedes saben cuál es ese hasta que tenga misericordia de nosotros? Hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él vuelva y dice: cielos nuevos y tierra nueva. Amén, mis hermanos. Otro punto, el ejemplo de Cristo para que nosotros tomemos ánimo. Nosotros tomamos ánimo por el ejemplo de Cristo. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no solo comenzó la fe, mis hermanos, sino que nos dio el mayor ejemplo de perseverancia y de enfoque, o de estar en lo que tenía que estar mirando. Cristo miró más allá del sufrimiento y vio el gozo del resultado, la redención de todos nosotros. Por eso lo hizo. Él no dejó de hacer su obra por el sufrimiento. Él más bien hizo la obra por el resultado de lo que iba a suceder después. La redención de todos nosotros, y que iba a estar Él nuevamente con su Padre sentado a la diestra en el trono de Dios. Nosotros también debemos mirar el fruto eterno de nuestra fe, mis amados hermanos, en Cristo, para estar animados. Jesús soportó la cruz por amor a ti y por amor a mí. Por eso la soportó. Asimismo, nosotros debemos tomar ese ejemplo de Cristo, mis hermanos. No mirando lo que podamos estar mirando, sino el resultado de lo que viene, lo que Dios nos ha prometido. Jesús lo hizo. Y si Él es nuestro Señor y nuestro Maestro, pues debemos seguir su ejemplo, mis amados hermanos. Versículo 3 de Hebreos 12. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y termina diciendo el versículo: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa palabra considerar, mis amados hermanos, significa meditar con profundidad. Debemos meditar en Cristo con profundidad, no superficialmente, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Creo que lo vimos en el discipulado. ¿Cuál es la diferencia entre el discípulo y el simpatizante? Que el discípulo considera a Cristo desde aquí, cerca, como los discípulos cuando Él subió al monte a dar el sermón del monte. Y los simpatizantes miran a Cristo de lejos, desde la multitud. Y nosotros debemos considerar a Cristo con profundidad, mis hermanos. Al ver todo lo que Jesús soportó sin rendirse, entendemos que también podemos nosotros soportar por medio de Cristo Jesús cualquier cosa y continuar adelante. El ánimo, mis amados hermanos, se renueva cuando cuando nosotros, mis amados hermanos, dejamos de mirarnos a nosotros mismos y más bien consideramos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y si lo consideramos con profundidad al Señor Jesús, meditando constantemente en lo que vivió el Señor Jesús y por qué lo hizo, nosotros tomamos ánimo de Cristo, mis amados hermanos. En Cristo hay fuerza, hay dirección, hay propósito, mis hermanos. Precisamente estos versículos nos llaman a cobrar ánimo, a no desmayar y a seguir corriendo con paciencia la carrera de fe. No estamos solos, hermanos. Hay ejemplos que nos animan, como todos esos testigos que tomaron su fuerza, su fortaleza y ánimo por la fe en Dios y en Cristo. Y también debemos mirar, mis amados hermanos, que la carrera que corremos es segura en Cristo, mis hermanos, porque Él es nuestro Salvador y Él nos inspira, nos debe animar, nos debe motivar en todo momento. Amén, mis hermanos.
¿Qué nos está quitando entonces el ánimo? ¿Cómo estoy corriendo la carrera? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? ¿Nos anima o nos desanima? Debemos preguntarnos siempre, mis amados hermanos, día a día, en quién estamos fijando nuestros ojos. Si en el autor y el consumador de la fe o en la duda y la confusión que produce el mundo. Amén. Pongámonos de pie, mis amados hermanos, vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por este día y porque por medio de su palabra es que nosotros tomamos ánimo y fortaleza, poniendo los ojos en Él. Amén. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús por este día, por esta mañana, que nos instruyes, nos redarguyes, nos enseñas, nos corriges, Padre. Porque toda la Escritura, Padre, es inspirada por ti y útil, Señor, para nuestra vida. Tú nos dejaste estas palabras para enseñarnos a tener ánimo, paciencia y saber que en ti estamos seguros, Señor. Padre Celestial, que tu palabra more en abundancia en todos nosotros. Que nunca despeguemos nuestra mirada de ti, Señor. Que nunca quitemos nuestra mirada de lo que tú nos has dicho, las promesas que nos has dado, Señor. Sino que siempre tomemos ánimo de ti, considerándote de día en día, Señor. Siempre caminando y mirando esta carrera, mirando la meta eres tú, Señor Jesucristo. Despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, Señor, corriendo la carrera con paciencia, llenos de fe y de ánimo que provienen de ti. Señor Jesús, anímanos, fortalécenos, ayúdanos a caminar cada día más seguros en ti, más confiados, con mucha más claridad y entendimiento, Padre Celestial, de a dónde nos dirigimos, en quién estamos y a qué nos has llamado, Señor. Anima, Señor, a aquel que está cansado en este momento. Tú conoces los corazones, Señor. Ayúdanos y fortalécenos. Guárdanos, protégenos, Señor, en todo momento, a cada uno de mis hermanos. Y que podamos despojarnos, Padre Celestial,